visto hasta ahora, médula y tronco son segmentarios, porque son vías de paso, ¿no? Las vías sensitivas suben o las vías motoras bajan a través de esas estructuras, pero ellos no son la vía final de nada, ni son el último lugar donde llega, ni son el primer lugar donde nace, son vías de paso. En cambio el cerebelo sí, ahorita vamos a ver que es una estructura que sí se encarga de cumplir funciones, que sí recepta fascículos, ya, o envía fascículos. Entonces es una estructura suprasegmentaria, ¿ya? ¿Dónde la vamos a encontrar ubicada? Pues usted se da cuenta que está ubicada en la parte postero inferior del encéfalo, ¿no? Por detrás del tronco encefálico. Incluso junto con el puente, entre ella, el cerebelo y el puente, forman una estructura que es el cuarto ventrículo, ¿no? Que es uno de los componentes del lugar donde se tiene el encefalorraquídeo, pero vamos a conversar en su momento en el segundo facial, todo lo que es meninge y todo eso, ¿no? En la parte posterior, incluso recuerde que entre el cerebelo y el lóbulo occipital que esté aquí, por aquí se encuentra un elemento de meninge que se conoce como la tienda del cerebelo, ¿no? Y la tienda del cerebelo es lo que me dividía lo supra de lo infratentorial. Por ende, el cerebelo, ¿qué es? ¿Supra o infratentorial? Infratentorial porque está debajo de esa tienda. Esa es una terminología que usted va a escuchar muchísimo ya cuando ve neurología, cuando ve a paciente, etc. Entonces lo tiene que recordar, infratentorial. ¿Ya? Ahora, dentro de las funciones que están ahí, hay tres funciones básicas e importantes que cumple el cerebelo, que son cuáles que están escritas: tono muscular, equilibrio y coordinación. Son las tres funciones básicas con las cuales vamos a estar trabajando mientras estemos hablando del cerebelo. Tono, equilibrio y coordinación. Esas realmente trabajan en conjunto para poder cumplir una función. Ya veremos yo que para poder tener equilibrio tengo que tener una buena coordinación, porque cuando camino y no me caigo estoy equilibrando, ¿no? Estoy en equilibrio, pero estoy coordinando, muevo la pierna, muevo la otra, etc. Y para poder caminar tengo que tener un tono adecuado, porque si no tengo tono muscular me caigo. Para poder coordinar, realmente son funciones que trabajan en conjunto una con la otra para que se pueda cumplir, ¿ya? Pero eso serían como las generalidades del cerebelo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la macroscopía, ¿ya? Eso en la práctica, pues la macroscopía como tal la vamos a ver mucho mejor. Pero vamos a conversar algo. Entonces, el cerebelo yo lo puedo clasificar o lo puedo dividir de dos formas. Una clasificación que yo le llamo funcional semiológica, porque son las funciones, en base a las funciones que hemos conversado, pero es lo que usted va a utilizar en semiología. Cuando usted vea semiología del sistema nervioso, cuando vea neurología, ya con su docente correspondiente, conmigo, con nuestro compañero, se le va a explicar o se le va a hacer el análisis semiológico del cerebelo en base a esta clasificación. O sea, yo le voy a decir, cuando usted evalúe semiológicamente el cerebelo, lo va a evaluar por medio de esta clasificación. Y si algo está dañado, pues va a ser en esta clasificación, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de clasificación semiológica, yo, muy fácil, al cerebelo lo veo como que si fuera una mariposa. Mire usted, la mariposa tiene una parte en el centro que es como el cuerpo de la mariposa, una parte del gusanito. Y a los lados están las alas de la mariposa. Asimismo, el cerebelo es como que usted, con un poquito de amor y cariño, ve una mariposa. Mire que en la parte central está como un cuerpecito, ¿ya? Esta parte central se conoce como vermis, ¿ya? La parte central del cerebelo es el vermis. Usted vio, va a ver, está viendo parasitología. Los parásitos le van a ver los vermis, que son los gusanos. Entonces, por eso se llama vermis, porque lo vio alguien y dijo: mira, esta parte aquí parece un gusanito, se llama vermis, ¿ya? Y los laditos, que serían como las alas de la mariposa, serían los hemisferios cerebelosos. El que está del lado derecho, el hemisferio cerebeloso derecho, y el que está del lado izquierdo, el hemisferio cerebeloso izquierdo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Lo detrás sí me escuchan. No puedo escuchar. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, duda. Clasificación semiológica es súper fácil. Y cuando vean semiología, o veamos semiología, o veamos algo más, yo le voy a decir: cuando yo evalúo a un paciente, evalúo vermis y hemisferio. ¿Ya? Ahora, hay una clasificación, o mejor dicho, el cerebelo, para ir anatómicamente hablando, volviendo aquí a la parte de neuroanatomía. Yo el cerebelo, digamos un poquito más grande, yo estudio los elementos anatómicos, ¿no?
Usted se puede dar cuenta, si aquí está el cerebelo cortado de un ladito, en un corte sagital. Si usted ve, pareciera como una rama de un árbol, no sé si le alcanza a ver la forma, la rama de un árbol. En la antigüedad se pensaba que el cerebelo era la estructura más importante. No es más importante, pero es un conjunto de toda la importancia, ¿no? Y como esto parece un arbolito, le llamaban el árbol de la vida. Entonces se lo conoce como el árbol de la vida. Parece como un arbolito. Entonces, cuando yo estudio los elementos anatómicos del cerebelo, o sea, cómo se llama esto, cómo se llama la de acá, yo lo estudio más o menos en una forma de C. Entonces, yo comienzo aquí y voy rodeando al cerebelo y acá termino. Inicio aquí como que fuera una letra C. Entonces, esos elementos yo le voy poniendo entonces nombrecitos, ¿no? Aquí la língula, el lóbulo central, bla, bla, bla. Yo lo voy estudiando de esta forma, como una especie de C. Cuando usted ve los libros, en cambio, ya no se lo ve tanto como una C. Y usted que ve los libros, en Carpenter, en Snell, usted lo va a ver así, como una sola tortilla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo siguiente, los libros hacen lo siguiente. Tienen esta estructura de aquí, no a la forma de C, pero ¿qué es lo que hacen? Es como que hicieran un bistec, como que cortaran aquí y abrieran la estructura, la abren. Entonces yo lo veo todo aplastado. Veo esta estructura debajo de esta, debajo de la de acá, y esta de aquí la veo como abierta, ¿se entiende? ¿No? ¿Ya? Entonces los elementos que yo veía como una C, ahora los veo todos aplastados, pero es así, ¿no? Aquí inicio con la C, sigo, y luego termino la C. Pero ahora lo veo todo aplastado, lo separé y lo dejé todo hecho una sola. Pero yo comienzo a dar los nombres anatómicos de estas estructuras del cerebelo, tanto en la parte central, ¿cómo se llama la parte central del cerebelo según la clasificación anatomofisiológica? Como en las partes laterales, que serían los el derecho y el izquierdo, ¿verdad? Entonces yo le pongo nombres a cada uno de los elementos anatómicos del vermis y a cada uno de los elementos anatómicos de los hemisferios cerebelosos. Ahora, los hemisferios cerebelosos y el vermis se subdividen por unos surcos grandotes, ¿sí? Estos son los surcos grandes, ¿no? De aquí, por estos surcos de aquí, cada hemisferio cerebeloso se subdivide en lobulillos. O sea, el hemisferio cerebeloso, gracias a esos surcos profundos, grandes, se subdivide en cambio en lobulillos. Entonces, la unión de lobulillos forma el hemisferio, ¿ya? Y así mismo, cada lobulillo, si usted se va dando cuenta, tiene unos surquitos. En el dibujito inicial lo vimos mejor. Mire aquí. Por ejemplo, aquí está el hemisferio, aquí están surcos profundos, se dividen en lobulillos. Y a su vez, cada lobulillo, si usted ve, tiene unas estrías. Usted la va a ver cuando vea la práctica, ¿no? ¿Ya vieron el cerebelo? Bueno, cuando vea el cerebelo se van a dar cuenta que está muy rayadito, ¿no? Hay unos surcos profundos que lo dividen en lobulillos, pero cada lobulillo tiene igual unas rayitas. Cada pedacito se lo conoce como folias. ¿Ya? Ahí está debajo, folias. Entonces las folias son los más chiquititos, luego hay unos más grandecitos que serán los lobulillos. Cuando se unen los lobulillos forman los hemisferios cerebrales. ¿Ya? Entonces vamos a conocer los elementos anatómicos del vermis, los elementos anatómicos de los hemisferios y cuáles son los surcos profundos que se encargan de dividir al hemisferio cerebeloso en lobulillos. ¿Ya? Entonces ahí nosotros ya veremos cuáles son los elementos del vermis, cuáles son los elementos de los hemisferios cerebelosos y luego veremos cuáles serían los nombres de los surcos profundos. Entonces, los elementos del vermis son los que usted ve ahí. La C, ¿no? Inicio así y voy acá. Inicio la C y luego sigo y termino con la C. Língula, lóbulo central, culmen de Kiev, folio lámina, tuber, pirámide, úvula y nódulo. Son los elementos del vermis. ¿Ya? Ahora, esos elementos del vermis, casi todos, exceptuando el primero, se corresponden o se relacionan con los elementos de los hemisferios cerebelosos. El único que no tiene relación con ningún hemisferio, con ningún elemento de los hemisferios cerebelosos es la língula, pero el resto todos siempre van a tener una relación, ¿ya? El lobulillo central con las alas del lobulillo central del lado izquierdo y las alas del lado derecho. El culmen con el lobulillo cuadrilátero o también llamado cuadrilátero anterior.
de un lado y del otro. El declive con el lobulillo simple, o también llamado cuadrilátero posterior de un lado y del otro. El folium o lámina en el vermis con el lobulillo semilunar superior, o también llamado cruz 1, de un lado y del otro. El tuber con el lobulillo semilunar inferior, o también llamado cruz 2. Las pirámides con el lobulillo ligástrico, que tiene los vientres. La óvula como en la boca. En el centro tengo la óvula, en el lado tengo las amígdalas, ¿verdad? Estas son amígdalas faríngeas. Acá están las amígdalas cerebrosas. ¿Ya? Incluso luego, en algún momento, cuando vean neurología, se les va a hablar acerca de la herniación de las amígdalas cerebrosas. Porque las amígdalas, cuando hay mucha presión dentro del cráneo, las amígdalas no entran ya dentro de su lugar y tienen que meterse por el agujero occipital. Pero ¿cuál es el problema? Que por el agujero occipital también está el bulbo raquídeo. Y si yo comprimo el bulbo raquídeo, lo voy a terminar dañando. ¿Qué pasa si daño el bulbo raquídeo? ¿Ah? Bueno. Sé que me están diciendo algo, pero no lo entiendo. ¿Qué pasa si daño el bulbo? Daña el centro, no lo puede, lo va a dañar. Produce un daño al centro respiratorio, centro cardíaco, produce unas paradas cardiorrespiratorias. Por eso la herniación de la amígdala, una hernia, como la hernia del ombligo, ¿no? Hay un defecto y sale un pedacito del intestino, el diploma o algo. Así mismo, si hay mucha presión dentro del cráneo, las amígdalas cerebelosas se meten por ese lugar, comprimen al bulbo y el paciente es una parada cardiorrespiratoria. Esa es la muerte de los pacientes con aumento de la presión dentro del cráneo. Muchas de la herniación de las amígdalas cerebelosas es condenada, lo mata, se muere. ¿Ya? Y por último, el nódulo se relaciona con el flóculo. ¿Ya? El nódulo con el flóculo. Entonces, esto es pregunta. ¿No? Yo le puedo preguntar a usted, qué sé yo, el lobulillo semilunar superior, en el vermis con quién se relaciona. Yo le puedo poner folium, bulbo, pirámide o óvula. Usted ya sabe qué es folium lunar. ¿Ya? O al revés, yo le puedo decir el lobulillo ligástrico con qué estructura del vermis se relaciona. Le puedo poner pirámide, óvula, nódulo, tuber. Es la pirámide. ¿Ya? Eso sí usted lo tiene que saber, con quién se relacionan los lados. Y hay bueno, otros nombrecitos, ¿no? Por ejemplo, al lobulillo semilunar superior o cruz 1 y al inferior cruz 2 en conjunto, el libro de Carpenter, por ejemplo, también se llama lóbulo anciforme, el lobulillo anciforme. ¿Ya? Y como le dije, no, cada uno de esos elementos, que son lobulillos, están centrados por surcos profundos, que son los siguientes. Entonces comenzamos desde acá, ¿no? El surco precentral, porque está antes del lobulillo central. Y el que está después, por ende, se va a llamar postcentral, ¿no? Luego tenemos este de aquí, el postcentral, tenemos el que está aquí, el llamado surco primario, el que está entre el culmen y el declive, o entre el cuadrilátero y el lobulillo simple, no sé cómo usted le quiera decir. Luego el que está después del declive, pues se llama postclival, porque está posterior al declive, o también lo llaman póstero superior. Luego tenemos entre el folium lámina y el tuber, o entre el semilunar superior y el inferior, tenemos el surco horizontal, o también llamado de Vic Diacil. El surco horizontal o de Vic Diacil. Luego, antes de la pirámide, el prepiramidal, y posterior a la pirámide, el postpiramidal. ¿Ya? Y luego sigue entre la óvula y el nódulo, tenemos el posterolateral, úvulo nodular o prenodular. Son los nombres de los surcos en dependencia. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? En la práctica se lo vamos a recordar. Seguimos, ¿ya? Ahora, ya vimos la parte externa del cerebelo. El vermis, los hemisferios, los elementos, los surcos, todo eso. Vamos a comenzar por dentro. ¿Qué hay por dentro del cerebelo? Al ser una estructura suprasegmentaria y también una segmentaria, eso lo que hace un poquito más complejo, tiene núcleos. Acuérdense que todos los elementos que hemos conversado tienen núcleos en su interior. La médula espinal tiene núcleos, el tronco encefálico tiene núcleos, el cerebelo, que es suprasegmentario, sin lugar a dudas también tiene núcleos, ¿no? La única diferencia aquí, recuerde usted, la médula espinal, la sustancia gris está en el centro, la blanca en la periferia. El tronco lo mismo, la gris en el centro, la blanca en la periferia. El cerebelo, al ser suprasegmentario, es al revés. La sustancia gris está en la periferia y la blanca está en el centro. O sea, en la periferia están los cuerpos de las neuronas y en el centro están los axones. Pero en la sustancia blanca yo voy a destacar unos elementos
unos conglomerados de sustancia gris que se llaman núcleos. ¿Ya? De lateral a medial, ¿cuáles son los núcleos del cerebelo? El más lateral que está aquí es el núcleo dentado. Núcleo dentado. Al núcleo dentado también le llaman oliva cerebelosa. El núcleo dentado o la oliva cerebelosa. Núcleo dentado u oliva cerebelosa. Si voy más a medial, me voy a encontrar dos núcleos que trabajan juntos. El núcleo emboliforme y el núcleo globoso. En azulito celeste, el núcleo emboliforme, y en amarillo, el núcleo globoso. El emboliforme y el globoso, los dos trabajan juntos. Los dos cumplen una misma función, trabajan en conjunto. Y juntos se conoce como el núcleo interpuesto o interpósito. Cualquiera de los dos nombres, interpuesto o interpósito. ¿Ya? Entonces la unión del emboliforme con el globoso forma el núcleo interpuesto o interpósito. ¿Se alcanzan a ver así sin prender la luz? Entonces era otro vez. ¿No soy yo también? No está el sonido. No soy yo exactamente, de casualidad, no sé. Una pepita blanca. No sé. No veo. Es una bola blanca, no sé. O quizás es basura. Bueno, se la doy y usted lo analiza en su casa con cuidado. ¿Ya? Por nada. Ustedes que me caigan. Ahora empezamos a lo más. A dice. Ya tenga la cara con tu trabajo, que se van a echar por uno. Por nada. A ver, entonces hemos quedado en un núcleo interpuesto e interpósito. Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿ya? Y por último tenemos al núcleo más medial de todos, este que está con verde, que se llama el núcleo fastigio. Fastigiado también le dicen. Fastigio, fastigiado. O núcleo del techo. Fastigio, fastigiado o núcleo del techo. Aquí usted no lo puede ver, pero el núcleo fastigio, fastigiado es el que está más arriba, está súper arriba. Por eso también le llaman núcleo del techo, que está en el techo del cerebelo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, ¿qué significa eso de trepaduras omnibusas? Todas las fibras, todíticas, las fibras que entren al cerebelo van a tener el siguiente comportamiento. Todas las fibras que hemos visto, oligocerebelosa, espinocerebelosa, cerebelosa, guatocerebelosa, todas estas fibras que van al cerebelo, todas distintas las fibras que van al cerebelo, van a tener el siguiente comportamiento. Póngale cuidado a esto, mira. Las fibras, cualquier fibra que entre al cerebelo, ¿por dónde entra? ¿Por qué pedúnculo? Cerebelosos, ¿no? Ingresan al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos. Entonces, una fibra cualquiera entra por un pedúnculo cualquiera. Entra. Una vez que entra al cerebelo, va a hacer dos cosas. Primero, pasa y toca un núcleo, cualquiera de los núcleos, cualquier núcleo que le toque, ¿no? Ya vamos a conversar cuál es cada uno. Toca un núcleo, cualquiera, puede ser cualquiera de estos. Una vez que la fibra entra, estimula al núcleo. Estimula al núcleo. Ni bien entra la fibra, el núcleo se estimula. ¿Y qué pasa cuando el núcleo se estimula? El núcleo se estimula y cualquier núcleo que sea, luego sale por los mismos pedúnculos cerebelosos del mismo lado, del lado contrario, y da una respuesta. ¿Ya? Entonces, primer concepto, toda fibra que entra al cerebelo, lo primero que hace es estimular a uno de los núcleos. Luego veremos cuál. ¿Y qué es lo que hace? El núcleo inmediatamente emite una respuesta. La única fibra que sale del cerebelo son las fibras de los núcleos. Ninguna estructura más del cerebelo sale del cerebelo.
Las únicas estructuras que salen del cerebelo, que dan una respuesta, son los núcleos. Cuando entra el fascículo y le estimula. ¿Ya? ¿Qué más hace el fascículo cuando entra? El fascículo, una vez que entra al cerebelo, estimula un núcleo. ¿Y de ahí qué hace? De ahí sigue. Sigue y se va a la corteza cerebelosa. Y de la corteza cerebelosa sale una respuesta que se va hacia el núcleo por medio de la célula más importante y conocida que tiene el cerebelo. ¿Cuál es la célula más conocida que tiene el cerebelo? La célula de Purkinje. Entonces, una vez que llega a la corteza, la célula de Purkinje se estimula y la célula de Purkinje va hacia el núcleo. ¿Y qué hace? Lo inhibe. ¿Ya? Es como que usted llega a su casa, quiere ir a su cuarto porque va a estudiar, llega, saluda a su papá emite una respuesta, le dice, buenos días papi, y su papá le responde, buenos días hijo, y usted coge y se va a su cuarto, o sea, llega, saluda a su papá le responde, usted se va a su cuarto, ¿ya? Así hace la fibra entra, saluda al núcleo, el núcleo responde, pero inmediatamente la fibra se va a la corteza, se va a su cuarto. Pero ¿qué pasa cuando se va a la corteza? Sale una respuesta de la neurona del Purkinje para inhibir el núcleo que previamente estuvo estimulado, ¿se entiende? O sea, el núcleo se estimula y por las mismas se vuelve a inhibir. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que el núcleo no dé una respuesta tan fuerte. Porque siempre la respuesta positiva va a predominar sobre la negativa. El núcleo se estimula, cumple su función, viene la neurona del Purkinje y le dice ya para. ¿Ya? Y el núcleo, si es que ya no tiene que hacer nada, pues va a parar. Y si tiene que hacer algo, pues va a seguir, pero con menos intensidad, porque la neurona del Purkinje lo está inhibiendo. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, entra el fascículo, que le hace al núcleo, lo saluda al núcleo, y el núcleo ¿qué hace? Emite una respuesta. Pero inmediatamente el fascículo va hacia la corteza, y la neurona del Purkinje ¿qué hace? Lo inhibe. Y así el núcleo está regulado. Y así es como actúan todas las fibras que entran al cerebro. La diferencia es a qué núcleo van a activar. Pero todas entran, saludan al núcleo, el núcleo emite una respuesta, va a la corteza la neurona del Purkinje va al núcleo. O sea, concepto básico, la única estructura que sale del cerebelo o las únicas fibras que pueden salir del cerebelo son las fibras que salen de los núcleos. Y la única neurona que se relaciona directamente, porque esto es un saludo, eso lo básico lo estimula, pero la única neurona que realmente se relaciona con el núcleo es la fibra de Purkinje de forma negativa. ¿Ya? O sea, Purkinje se comunica con el núcleo, pero la única que salen son los núcleos. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora, cuando la fibra, cualquiera que entra al cerebelo cambia de nombre. Toda fibra que entra al cerebelo cambia de nombre. O sea, la cuño cerebelosa, la espino cerebelosa, la trienio cerebelosa, la cuatro cerebelosa, la bla 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 cerebelosa, una vez que entran al cerebelo cambian de nombre porque cambian su anatomía. Cuando entran pierden la mielina y toman otro aspecto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se van a llamar esas fibras? Si son las fibras olivocerebelosas, se van a llamar trepadores. Acuérdense usted que el olivo se trepa, la mata de olivo se trepa. Entonces, si la fibra es la olivocerebelosa, una vez que entra el cerebelo, que estimula el núcleo, que bla, 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 pero una vez que entra el cerebelo, se llama ahora fibra trepadora. El resto de fibras, trienio cerebelosa, espina cerebelosa, punto cerebelosa, cuatro cerebelosa, bla, bla, bla cerebelosa, cualquier fibra, una vez que entra, se va a llamar fibras rugosas. Déjame el teléfono tranquilo, jóvenes de lentes. ¿Ya? Sí, deja el teléfono tranquilo. Se va a llamar fibras rugosas. ¿Ya? Las olivocerebelosas se van a llamar trepadoras y el resto se van a llamar musgosas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ya, seguimos. Ahora, dijimos que había una división que era anatómica semiológica, como yo evalúo la parte semiológica. Hay una división que también es anatómica, pero tiene mucha relación con las funciones del cerebelo. ¿Cuáles son las tres funciones básicas del cerebelo? Equilibrio, coordinación, equilibrio. A ver, una pedimos coordinación, equilibrio. coordinación,
Equilibrio. Equilibrio y tono muscular, ¿ya? Entonces hay una clasificación que los divide así. Realmente yo les soy sincero, no ya en la vida real, cuando van a neurología, cuando van pacientes, esta clasificación no la tomamos muy en cuenta, ¿no? Por no decirles que no la tomamos en cuenta. Pero igual, bueno, es una clasificación anatómica, está en relación a su nivel, a su semestre actual, tienen que conocerla, ¿ya? Pero en la vida real ya con pacientes no la utilizamos para nada. Antes se llamaba, en la época de mi abuela, le decían palio-cerebelo, neo-cerebelo y arquicerebelo, eran nombres antiguos. Ahora es un poquito más fácil de entenderlo porque el nombre mismo le está diciendo con quién se relaciona o con qué elemento se relaciona. El palio-cerebelo ahora se llama espino-cerebelo. ¿Por qué cree usted? Porque se relaciona con qué estructura. Con la médula espinal, facilito, ¿no? El neocerebelo ahora se le llama cerebro-cerebelo o pontocerebelo. ¿Por qué cree usted? Porque se relaciona con el cerebro o con el, bueno, y con el puente. Pero se llama cerebro-cerebelo y o pontocerebelo. Y por último, el arquicerebelo es el ahora llamado vestíbulo-cerebelo. ¿Por qué se llama vestíbulo-cerebelo? Porque se relaciona con qué vía, con la vía vestibular. ¿Ya? Entonces está más fácil de entenderlo así. Lo que en la época de mi abuela pues era más complicado. Y hablemos ahora de cada uno y cómo se comporta cada una de esas cosas, ¿no? Inicialmente vamos hablando del arquicerebelo o también llamado, actualmente llamado vestíbulo cerebelo. Y hay que hacer un mix. La clasificación anatómica, semiológica, funcional y los elementos anatómicos que ya vimos del vermis y de los hemisferios cerebrosos. Entonces hay que mezclar todito lo que ya hemos conversado. Entonces, ¿cuáles son los elementos anatómicos que forman parte del vestíbulo cerebelo? Y si hablamos de anatómico, que tenemos que recordar este cuadrito que ya lo hemos conversado. ¿Se acuerdan? Los elementos del vermis, los elementos de los hemisferios. Ahora, de estos elementos, ¿cuáles son los que forman parte del vestíbulo cerebelo? Los últimos. El flóculo y el nódulo. Por eso al vestíbulo cerebelo, antes llamado arquicerebelo, algunos también le llaman el lobulillo flóculo nodular, por el flóculo y el nódulo, ¿ya? Entonces estos elementos son los que están formando parte del arquicerebelo. Si hago un poquito la parte funcional, recuerdo, ¿no? Acuérdense que tenemos un vermis y hemisferio cerebeloso, la clasificación semiológica. Aquí se complica muy poquito la cosa porque vamos a tener una parte central que es la parte del vermis, las partes laterales de una zona que está como que es par, está un poquito pegada, la que ven con rojo aquí, ¿no? Con rojo aquí, de la de acá si le ponemos rojito. Si le pintamos un poquito de rojo para que del otro lado también lo puedan entender aquí, ¿no? Ahí. Esta le llamamos la zona paravermiana porque está al lado del vermis. Y por último, la que está con verde, que ya sería el hemisferio cerebroso como tal. Aquí sería la porción lateral, o sea, tenemos el vermis y los hemisferios, pero en los hemisferios tenemos la porción paravermiana y la porción lateral, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de vestíbulo cerebelo, ya veo los elementos anatómicos, que es el lobulillo flóculo nodular, y basado en esa clasificación también, yo voy viendo que cuando hablo de la clasificación semiológica, yo me estoy refiriendo al vermis, ¿ya? El vermis. ¿Qué tiene que ver el vestíbulo cerebelo con la porción vermiana? ¿Cuál es el núcleo? Acuérdense ustedes que todas las fibras que entran saludan al núcleo y lo estimulan. Entonces, ¿cuál es el núcleo que va a ser estimulado? Cuando yo hablo de vestíbulo cerebelo, el núcleo fastigiado, fastidio, el núcleo del techo, ¿ya? ¿Y cuál es la función? ¿Qué es lo que va a permitir la activación del vestíbulo cerebelo, que esté en la porción vermiana, en lo cual interviene el núcleo fastigiado? Permite el equilibrio. Acuérdense usted, una de las tres funciones del cerebelo. ¿Estamos claros? ¿Ya?
Ahora, vamos a ver cómo ocurre esa vía, cómo aparece el vestíbulo cerebelo. Recordemos lo que ya conversamos. Esto es un corte del encéfalo visto de frente. ¿Ya? Aquí tengo el cerebro, aquí tenemos ese encéfalo con su núcleo rojo aquí. El puente, por eso tengo núcleos vestibulares en el puente. El bulbo raquídeo con los núcleos vestibulares que están en el bulbo raquídeo. Aquí atrás está el cerebelo. Esto que dice N sería el núcleo del cerebelo correspondiente. Es el fastigiado, el interpósito, el dentado. Ahorita vamos a hablar del fastigiado. Y estas cositas negras serían los pedúnculos cerebelosos. Superior, medio e inferior. ¿Estamos claros? Estamos claros con el dibujo, ¿no? Ya. Vamos a ver qué es lo que sucede. Para activar o hablar de la vía vestibular del vestíbulo cerebelo, recordemos lo que ya habíamos conversado. ¿Se acuerdan que en algún momento conversamos? Y si ustedes salían de un examen muy fuerte, muy duro, y están que se quedan dormidos, están ahí que se quedan dormidos, van agachando la cabeza, y eso activa la vía vestibular y hace que usted responda con extensión, ¿verdad? Lo hacía ¿qué fascículo? El fascículo, ¿cómo se llama el fascículo que da extensión involuntaria? ¿Cuál? Vestíbulo espinal. Espinal, ¿no? Vamos a ver cómo sucede todo eso, porque eso es vestíbulo cerebelo. Entonces yo me estoy quedando dormido, porque estoy con mucho sueño porque dio un examen. Bueno, el neuro es facilito, pero quizás otra materia es complicada, ¿no? Entonces usted que se queda dormido y lo primero que pasa es que como usted está teniendo una flexión extensa de la cabeza, se va a caer, se puede caer. Entonces eso, ¿quién lo siente? Lo siente la vía vestibular que está acá abajo, ¿no? La vía vestibular que está en su oído. Se da cuenta que usted está flexionándose demasiado y que se puede caer, se asusta, ¿ya? Entonces esa vía vestibular se activa. Vamos a hacerla con color rojo. Se activa esta vía. Entonces yo tiene que mandar una señal. Acuérdense que pasa por el ganglio vestibular, ¿no? El ganglio vestibular. ¿Y de ahí hacia dónde se iba? ¿Hacia qué núcleos? Eso ya lo vimos, incluso ustedes ya lo tienen que saber porque hay una lección de eso. Coclear. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia los núcleos? Coclear. Es coclear, eso es audición. Estamos hablando de equilibrio. Vestibulares, ahí están los puntitos verdes. Se van los núcleos vestibulares. Recuerde usted que esta vía vestibular puede tener doble comportamiento. O llega a los núcleos vestibulares y los núcleos vestibulares luego emiten una fibra que va al cerebelo. ¿Cómo se llaman esas fibras? Vestíbulo cerebelosa, ¿no? Las fibras vestíbulos. ¿Por qué pedúnculos se van a ir las fibras vestíbulos cerebelosas? Cerebeloso inferior. Entra por el pedúnculo cerebeloso inferior y van al cerebelo. Primer comportamiento. Pasa por el ganglio, núcleos vestibulares y luego por el pedúnculo cerebroso inferior van al cerebelo. ¿Qué otra cosa también puede hacer? Acuérdese usted. Lo otro que también puede hacer es que la vía vestibular pasa por el ganglio, entra al bulbo y directamente va al cerebelo. Es el doble comportamiento. O sea, unas cuantas fibras hacen sinapsis en el núcleo vestibular y entra al cerebelo por el pedúnculo cerebroso inferior, y otras cuantas fibras entran directo por el pedúnculo cerebroso inferior. ¿Cómo se llama la porción del pedúnculo cerebroso inferior por donde van a ir estas fibras vestíbulos cerebelosas? Cuerpo yuxta rectiforme. Cuerpo yuxta rectiforme. ¿Ya? Una vez que las fibras vestíbulos cerebelosas, sea la que hicieron relevo aquí o sea la que fueron directas, entra al cerebelo, ¿en qué se transforma? ¿En fibras trepadoras o mugosas? ¿Ah? Mugosas. Parece trepadoras, solamente hay un tipo de fibra trepadora, que son las fibras oligocerebelosas. El olivo se trepa. El resto toditas son musgosas, no mugrosas. Musgosas, de musgos. ¿Ya? Por el efecto que quieres. ¿Ya? Fibras musgosas. Entonces, una vez que las fibras trepadoras, una vez que las fibras vestíbulos cerebelosas, directas o indirectas, entran al cerebelo, se transforman en fibras mugosas. ¿Y qué es lo que hace la fibra una vez que entra? ¿Qué hace con el núcleo? Lo estimula, ¿no? Saluda al núcleo, porque no es que llega al núcleo, él solo pasa por ahí y lo estimula. Entonces, saluda al núcleo, el núcleo se estimula y la Purkinje, etcétera, etcétera. Pero me interesa saber que ya el núcleo está estimulado.
Entonces se estimuló el núcleo ¿qué va a hacer? Responder. Entonces va a responder por medio de una fibra. ¿Cómo se llaman las fibras que van del núcleo a otra vez al núcleo vestibular? Cerebelo-vestibulares. O ahora, como usted ya sabe que el núcleo se llama fastigio, ya le puede llamar fastigios vestibulares o cerebelo-vestibulares, o usted quiere ser más elegante, más bonito, más top diciendo las cosas, usted le va a llamar ahorita fastigios vestibulares. ¿Por qué le hace el núcleo fastigio? ¿Ya? Entonces mire lo que pasa, que hay algo interesante. Ya va a responder el núcleo fastigio por medio de su fibra fastigio vestibular. Se va a una respuesta que la vamos a poner con verde. El fastigio va a ser lo siguiente, mire, la gran mayoría de fibras que van a ser fastigio vestibulares sale, pasa por el cuerpo yuxtarrestiforme del pedúnculo sedoso inferior y llega al núcleo vestibular. Es lo que hace la mayoría de fibras. Llega al núcleo vestibular. ¿Estamos claros? Pero hay otro grupo de fibras que hace otra cosa. Otro grupo de fibras también son fastigio vestibular, que la vamos a poner con otro color. Como azulito, miren. Otro grupo de fibras, ¿qué es lo que hacen? Salen del fastigio, ascienden un poquito como por el mesencéfalo, se van por el lado contrario, están dentro del cerebelo todavía, ¿no? Están dentro del cerebelo, se van hacia el lado contrario e ingresan a los núcleos vestibulares contralaterales. ¿Por dónde? Por el mismo pedúnculo cerebeloso inferior. O sea, el núcleo fastigio hace doble historia. Lo más fácil, fastigio vestibular sale, entra por el cuerpo yuxtarrestiforme y llega a los núcleos vestibulares del mismo lado para que haya una respuesta que ya vamos a explicar. ¿Ya? ¿Cuál es el otro comportamiento que hace el núcleo fastigiado? O sea, también son fibras fastigio vestibulares, solo que estas fastigios vestibulares llegan al núcleo vestibular contralateral. ¿Qué es lo otro que hacen? Miren, ascienden como por el mesencéfalo, hacen un arco, se van al hemisferio cerebroso del otro lado y entran por el cuerpo yuxtarrestiforme contralateral para tocar el núcleo vestibular contralateral. ¿Me entienden? A este fascículo de aquí, que se va a ingresar por el otro lado, que forma una especie de arco, ¿ya? Se le llama o se lo conoce como el fascículo uncinado de Russell. Es también un tipo de fibra fastigio vestibular, solamente que entra por el cuerpo yuxtarrestiforme contralateral al núcleo vestibular contralateral. Pero como hace ese arco, se conoce como fascículo porque es un fascículo uncinado, porque hace un arco, es un uncinado. Uncinado de Russell, porque fue el que lo describió. Fascículo uncinado de Russell. ¿Ya? Las dos son fasciculos vestibulares, solamente que uno entra por el mismo lado y el otro entra por el lado contrario. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Ahora el núcleo vestibular ya se estimuló, tanto el del mismo lado como el del lado contrario, los dos están estimulados. Ahora, este núcleo vestibular va a emitir dos tipos de respuestas, dos tipos de fascículos. El uno es el fascículo que usted ya conoce, que usted ya sabe. Entonces, en el núcleo vestibular va a salir el fascículo que usted ya conoce, el vestíbulo espinal. Sale el vestíbulo espinal. Y por ejemplo ahí, yo que me estoy quedando dormido porque tengo mucho sueño, se estimula el fascículo vestíbulo espinal y respondo con definición. ¿Ya? Pero hay otro fascículo que sale también de los núcleos vestibulares, aparte del vestíbulo espinal. El fascículo, aquí de acá, el fascículo que conecta los núcleos motores de los nervios craneales para permitir los movimientos oculares horizontales y verticales. ¿Cuál es ese fascículo? Longitudinal. Fascículo longitudinal medial. Él también sale de los núcleos vestibulares. ¿Ya?
Por eso al mover la cabeza es comatoso, usted puede hacerlo, porque cuando mueve la cabeza le mueve el conducto auditivo y estimula el núcleo vestibular y eso hace que los ojos se muevan. O por eso también yo le puedo un comatoso ponerle agua helada en el conducto auditivo y hacer que el ojo comience a hacerme un movimiento horizontal. O le pongo agua helada bilateral y hacer que me haga vertical. Porque estimulo la vía vestibular, hago todo este chiste que estamos conversando y aparte de aquí sale el fascículo longitudinal medial. ¿Ya? Vamos entonces para no tener tanta rayería. Entonces ya llegamos al núcleo vestibular. Del núcleo vestibular sale el fascículo vestibuloespinal. Aparece bilateral porque el fascículo lucinado de Russell estimula el contralateral, pero aparte también van a ser el fascículo longitudinal medial que va a conectar, acuérdense ustedes, el núcleo del tercero con el núcleo del sexto nervio craneal gracias a estos núcleos vestibulares. Entonces son eferencias de los núcleos vestibulares, tanto el fascículo longitudinal medial como el vestíbulo espinal. Por eso algunos libros usted va a ver que al vestíbulo espinal le llaman vestíbulo espinal lateral y al fascículo longitudinal medial le llaman vestíbulo espinal medial. Por ejemplo, Snell lo llama así a veces. ¿Ya? A veces le dice fascículo longitudinal medial o a veces le dice vestíbulo espinal medial. ¿Por qué? Porque nace de ahí. Y el vestíbulo espinal de acá sería el lateral. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Listo, son casi las 6. 6 y 10 volvemos, por favor. 6 y 10 punto.